Amigos caballistas, amantes de los caballos, en esta oportunidad les traigo una entrevista súper especial, una entrevista de un personaje que ha escrito o escribió al lado de su esposo con páginas de oro en la historia del caballo de paso fino colombiano, la señora Dalia Ocelis de la Cuesta, criadora, propietaria, fundadora del criadero Yerbabuena, y al lado de su esposo, que en paz descanse, el doctor Hernán de la Cuesta, diseñadores y criadores de una de las yeguas más emblemáticas del paso fino mundial, como es la Pecadora de Yerbabuena. Señora Dalia, bienvenida a PasoFinoTV.com y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Muchas gracias, muy amable, y es muy grato para mí recordar todos estos tiempos viejos, ¿cierto? Sí. Todavía apenas no recuerdo algunos caballos, los nombres, pero toda la vida queda en memoria. Señora Dalia, cuando viene a su memoria un caballo o una yegua como era la Navidad, Sí. ¿Qué le viene a la memoria? Que Navidad Hernán me regaló para montar. Me pareció una yegua muy suave porque nosotros nunca hemos tenido una paso fino antes. Y entonces yo monté muy contenta por ahí, yo creo como 20 años en ella. Montó 20 años en la Navidad. En Navidad, sí. Y cuando don Hernán le regala a usted la Navidad, ¿era con el propósito de competir, de criar o para placer? No, para placer, totalmente para placer. Nosotros nunca pensamos, no tenía todavía criadero grande, el paso fino, pero ya con este se engomó mucho y se entusiasmó tener paso fino. Y ahí empezó con Navidad paso fino. Y en su memoria, más o menos, ¿en qué años fue que llegó la Navidad a la vida suya? Yo creo que en 83. En el 83. En el 83, del señor Federico Gallego. Del señor Federico Gallego. Sí, sí. Y de ahí viene un círculo de amigos que empieza a marcar la vida de don Hernán en los caballos. Muchísimo. Primero en la finca de Envigado tuvimos 9 socios que compraron la finca precisamente para montar caballos. Y todos los sábados estamos en unas cabalgatas por todos esos transversales que estaban recién construidos y todavía estaba sin pavimentar, sin nada. Eran tiempos gloriosos porque nadie venía carros ni nada, y eran cabalgatas muy ricas por el poblado. Y su memoria, ¿qué le llega a su memoria cuando se recuerda a don Hernán haciendo esas tertulias con los amigos, ya empezando a planear criar con la Navidad, ponerle algún caballo como fue Fedallín, el de don Alberto Posada? Y entonces los vecinos tenían unos caballos muy buenos, y entonces los primeros saltos eran de los vecinos. ¿Cuál eran los caballos? No recuerdo. Fedallín, Fedallín, sí. que era de don Alberto Posada, Exacto. el que era propietario también del Arco. Exactamente. Y después llegó otro también de Vitral, más tarde. Más tarde llegó Vitral, pero antes de que me hable de Vitral, quiero que me hable de la farándula que nació de la Faraona. De Faraona. Faraona está muy hermosa, y nació muy bien ya, porque como eran tan escogidos los saltos, y entonces todos los yeguas ahora en adelante nacían cada una mejor que la otra, increíble. Bueno, doña Dalia, pero vienen hombres, ¿no? Amigos de don Hernán. Sí. Pero también en su historia aparece ya otra dama, que me imagino amiga suya, que era la doctora Marta Luz Velázquez, dueña del caballo Soberano. Correcto, nosotros tuvimos las fincas juntas en Amagá. En Amagá. En Amagá. Y entonces era tertulia siempre, cada vez que conocía y hablaba de caballos, todo el grupo, porque eran 9 socios y cada uno tenía caballos, y siempre salía por las tardes los sábados de las fincas, y entonces no tenía que poner la hora, solamente cada uno salía de la casa y entraba a pesebreras y se reúnen.
y entonces se reúne a todos sin decir que vamos a cabalgar ni nada, que era muy agradable. Doña Dalia, y ya ahora aparece en la historia otro gran amigo, otro gran criador del caballo criollo colombiano, como es don Rodrigo Posada, que fue el criador de patrimonio de Yolival, y ya don Hernán, me imagino que le consulta a usted qué caballo ponerle a la paradoja, ¿no? Sí, claro, claro, Rodrigo nos ofreció, porque estamos muy amigos y siempre nosotros llegamos a unas pesebreras después de cabalgata, ¿cierto? Sí. Porque estamos como 10 o 15 amigos. Y entonces siempre terminaba las cabalgatas en una pesebrera. Entonces Rodrigo empezó a ofrecer mucho el caballo. Y caballo acabó de ganar algunas, no recuerdo cuáles, era muy conocido también, ¿cierto? Patrimonio de Yolival. Ajá, ajá. Y usted se recuerda si don Hernán llegó a consultarle a usted o a contarle que iba a preñar la paradoja de patrimonio de Yolival. Yo creo que Hernán no me consultaba mucho, que ni yo. No. No me consultaba, en esta época no me consultaba. Él escogía muchísimo. Y bueno, y de ahí viene y llega, digamos, lo que cuando el universo conspira en favor de alguien y se junta con esos seres vivientes que somos los seres humanos, y don Hernán decide que a la paradoja la va a castar del caballo de don Eduardo Peláez de Vitral. Exactamente. Nosotros estamos en Aldecilla una tarde después de cabalgata, y entonces allá él estaba en la, ¿cómo se llama? Eduardo Peláez. Eduardo muy insistía muchísimo que compramos un salto, y muchísimo. Y ese salto valía mucha plata y en dólares en esta época. Y entonces ahí sí me consultó mucho. Entonces, ahí sí le consultó mucho. Sí ahí consultó. Entonces discutimos mucho y fuimos tan magníficos resultados. Y mucha tristeza que Vitral se murió muy joven, ¿cierto? En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y eso fue hace 20 años, ¿no? Yo creo que 20 años exactamente, porque tiene la yegua ahora, ¿cierto? La yegua va a cumplir 20 años, Juan Pablo, 20. El 16 de junio. De ahora, exactamente. De junio. Exactamente. Cumple 16 años, 16, 20 años. 20 años. 20 años, o sea que eso fue en el 2018, en el 98. 98, ¿cierto? En el 98. Bueno, y cuénteme, ¿cuándo fue que usted conoció la pecadora? Por primera vez. Pecadora. Conocí inmediatamente en las pesebreras, que la trajo, entonces ahí mismo conocí. Ya Potranquita nacida. Ya Potranquita nacida, y estamos allá, y ella estaba con otra amiga, no recuerdo cuál era, otra yegua. Y entonces una tarde, Hernán estaba trabajando, y entonces yo quería mostrar a Jorge Hernández, muy amigo de nosotros, que también tenía la finca enseguida, y también no recuerdo cuál fue el otro, y entonces yo quería mostrar las pesebreras, y Hernán estaba trabajando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos iban a mirar las pesebreras, y la yegua estaba recién nacida, y estaba con unos cólicos, no pueden creer. Entonces, ahí mismo consultó a Hernán llamó al veterinario, y ahí mismo vinieron a tratarla. Y doña Dalia, una persona que nació en otro continente, a muchos miles y miles de kilómetros de Envigado, ¿qué significa para una mujer venir de esa parte del mundo y estar un día en Envigado y ver nacer y ser la creadora, propietaria de una yegua que se convertiría y se ha convertido en un ícono del caballo de paso fino colombiano? Esto era muy interesante porque fue despacio cada etapa, ¿cierto? Entonces cada etapa de mi vida era muy completa y muy interesante, y entonces ya cuando llegamos a Colombia, yo empecé a ir a las fincas. Yo antes nunca, bueno, yo compraba una media hora de una cabalgata en un parque en Chicago, y nos valía como $3, imagínate, media hora.
y estos caballos no andaban nada, eran viejos totalmente. Y entonces después de media hora le quitaba el caballo. Y entonces esto fue mi primera vez que estaba una vez en un caballo. Pero entonces cuando llegué a Colombia y fuimos a Pintada, a la finca de Hernán, los padres, y me dijo, llegamos a las 6 de la tarde. Entonces yo esperando un carro y todo, y me dijo, no, aquí no hay carro, aquí hay caballos. Y me puso en caballo, imagínate, primera vez en mi vida. ¿Y qué edad tenía usted en ese tiempo? Yo tenía como 21 años. 21 años. 21 ¿Y qué años. sentía una niña de 21 años haber nacido en Lituania, estar siendo educada en los Estados Unidos y venir a una región de Antioquia del suroeste a montar a caballo? Pues me pareció fabulosa. La finca me pareció muy hermosa y era muy grande, de ganados, todo esto. Era enseguida el río Cauca, que hoy en día se llevó la casa, viaja totalmente, entró el río Cauca, Sí. y se llevó la casa que era de la familia hace 150 años. Bueno, y entonces llegamos a la finca, no había luz, era totalmente rudimentario todo, muy agradable. Y entonces yo primera vez, Hernán muy joven también, tenía 22 años, entonces fuimos allá a la finca, por la noche llegamos sin luz y también Hernán nunca pensó que uno podía comer toda la comida. Entonces una semana no probé ni frijoles, ni arroz, ni nada. No. Y me dijo, si tú no comes te mueres. Y entonces tuve que empezar a comer. Y ya después me fascinó la comida así criolla y todo esto. Pero al principio siempre fue difícil un poquito. Sí. Porque llegué a una civilización de Chicago que era muy... la universidad tenía 30.000 estudiantes en esta época, era muy moderno. Bueno, hoy en día tiene 50.000. Doña Dalia, ¿y el caballo qué significó para usted? ¿La ayudó a adaptarse a Colombia? Los caballos. ¿La qué? Los caballos, a través de los caballos, ¿el caballo influenció en algo que usted se adaptara a vivir en Colombia? Yo creo que sí. Primero tuvimos unos amigos de Bogotá que eran ingenieros estudiando en la universidad de nosotros. Entonces siempre acá hablaba de Colombia. Y entonces también, yo creo que sí, todo este ambiente me pareció hermoso. Las familias muy unidas y muy unidas para las fiestas, y todos los tíos de Hernán tocaban guitarras, era muy agradable toda la juventud. Bueno, doña Dalia, y ahora sí quiero que nos sumerjamos en el mundo de la pecadora. Primero que todo, dígame, para don Hernán de la Cuesta, que en paz descanse, ¿qué significó la pecadora en su vida? Significó muchísimo, muchísimo las dos. Ya cuando empezó sobre salir, entonces era pecadora, la única que estaba toda la atención, ¿cierto? En las pesebreras y todo esto. Y ya después cuando empezó a ganar los premios, era increíble, primero, y empezó uno después del otro. Y era muy agradable. Y Hernán sufría y yo también en cada feria nos causó. En un año 96, la pecadora ganó más o menos, yo creo que 16 títulos que hay hasta en la finca, ¿cierto? Sí, o sea, en el año 2006 muy grande. Fue un triunfo grande de la yegua. Sí, muchísimo, porque eran todos los premios de ella. Y yo tengo en la finca escribir allá puestos, y entonces todos los, ¿cómo se llama? Las cintas. Las cintas está allá. ¿Y cuál de todos los triunfos de la pecadora recuerda usted más? Pues primero cuando fue la feria aquí en Antioquia, en Medellín, la feria internacional. La Feria Internacional de las Flores. Exacto. Y entonces ella ganó gran campeona. Gran campeona. Y entonces todos los vecinos, todo el mundo sufrimos muchísimo.
y también tuvo mucha dificultad en ganar porque hizo caminar como media hora extra, ¿no? Sí. Ya en finales. Y después ganó, que nos pareció hermoso, hermoso. Entonces esto fue tal vez el primer triunfo que nos emocionó mucho. Y el triunfo, quiero que se traslade noviembre del 2009 en la ciudad de Pereira. Exactamente. Con un coliseo totalmente abarrotado y el mundo entero queriendo ver la pecadora, todo el mundo la ovacionaba. ¿Qué significó eso para usted, don Hernán? Muy hermoso, pero no supimos si iba a ganar, porque había una competencia de una yegua de Bogotá, no recuerdo, no, de Puerto Rico. La Maraquita La Rosa. Exactamente. Y entonces el juez le hizo caminar ya casi decidiendo y puso a caminar media hora, la pecadora y la otra, media hora. Entonces era unos nervios por media hora. Y cuando ganó no fue fabuloso, fabuloso. ¿Y cuál era, cómo se comportaba don Hernán en esos momentos, doña Dalia? Hernán era muy nervioso. Con cada exposición era muy nervioso. Cogía mi mano para dar un poquito de esfuerzo, ¿cierto? Sí. Sí, claro, claro. Y miraba totalmente sus caballos, no podía hablar nadie. No, divino. Bueno, doña Dalia, y de la pecadora ya lo que es hoy en día el criadero Yerbabuena es toda una industria establecida a nivel local, nacional e internacional. Un criadero que es, le podríamos decir ya una empresa totalmente con el reconocimiento de criadores a nivel mundial. ¿Qué le decía don Hernán cuando habían miles de ofertas para comprar la pecadora y él nunca aceptó ninguna oferta y que por esa decisión de él exista lo que existe hoy en Yerbabuena? Primero de todo fue en una feria el interior de Aldecía que montaba todos los dueños sus caballos, ¿cierto? Sí. Entonces era una noche y yo estaba mirando a Hernán montado, era muy elegante porque tenía que tener tuxedo, ¿no? Como los montadores. Y entonces él no tenía, entonces sacó uno bien bueno para llevar a montar. Y yo estaba como brava, ¿no? Porque era de las fiestas y todo. Entonces montó esta yegua y ganó primer premio. Y entonces ahí mismo un señor vino y me ofreció 18 millones en esta época por yegua. Y entonces yo pensé y dije, no, este yegua no se vende. Entonces él no pudo creer. Dijo, entonces, ¿cuánto más? Dije, no, no se vende. Y dijo, ¿por qué usted no quiere esta plata? Dije, no. Entonces, ¿qué va a hacer con la yegua? Vamos a mirar, a crecer, porque era muy joven todavía, y gozar en las fincas. ¿Cómo te parece? O sea que la decisión no era de don Hernán, sino de doña Dalia, de no venderla. No, pero Hernán también siempre nunca vendía nada. Y esto era en la familia, ¿cierto? Muchas ofertas que tuvimos al principio, él nunca vendió una yegua buena. No. No vendió. ¿Y por qué doña Dalia? Pues no quería tener sus propios animales todos. Y usted hoy, 2018, si hace una mirada retrospectiva a lo que usted y don Hernán han creado, ¿ustedes visualizaban hace 10, 15 años que el criadero Yerbabuena fuera a ser lo que es hoy? Hernán siempre imaginaba y siempre me contaba, y las hijas, que esto va a ser algún día mejor criadero que hay, y va a ser reconocido. Y él creía siempre hasta el muerte, hasta el último respiro, creía esto. Y cuando era en la feria de flores, la última, entonces Hernán se murió 2 días más tarde. ¿De una feria de flores? De una feria de flores, compitiendo de yegua de nosotros. Y entonces él miró de la cama, pero tampoco creía mucho. Yo no podía racionar mucho, ¿cierto? Pero siempre utilizó sus ánimos para mirar las yeguas. ¿Cómo le enamoró don Hernán? ¿Cómo enamora a un muchacho paisa que llega a Nueva York o a Estados Unidos de América
con las raíces de casi un campesino a una niña que viene de Lituania, ¿cómo la enamora? Bueno, primero de todo, era un grupo grande de bogotanos que llegaron de los Andes a estudiar ingeniería, pero Hernán estudió todo el tiempo 5 años en Estados Unidos, ingeniería, en el mismo universidad, ¿cierto? Y en 5 años estudió allá, mientras los colombianos venían para máster 1 año o 2 años, o PhD también había colombianos. Y entonces estamos muy juntos, lituanos y colombianos, la colonia. Y entonces colombianos era por ahí 100 muchachos y las lituanas eran 100 niñas, imagínate. Y entonces los lituanos, los colombianos se enamoró mucho de las lituanas, porque las lituanas eran muy lindas en esta época y muy jóvenes y todo. Y entonces íbamos a ver siempre el fútbol que jugaban los colombianos con los lituanos. Y entonces los colombianos estaban muy contentos, pero los lituanos siempre aplaudían las niñas, ¿cierto? Las niñas colombianas Sí. aplaudían Los colombianos. los colombianos. Y entonces eran enemigos horribles en el fútbol. Eran unos con el otro, no podía ver, imagínate. Y los colombianos, los lituanos estaban furiosos porque las niñas no ponían atención. Bueno, esto era la situación. Y después encontramos con Hernán como hace 2 años antes de graduarse, me conoció y desde esta época, en este momento, estamos 2 años juntos, todos los días nos vinimos. A ver, después de estudiar, entonces él venía por ahí a las 9 de la noche, que podía usar las horas a donde vivían las mujeres, y quedarse hasta las 11. Entonces todos los días estamos juntos. ¿Cómo te parece? 2 años. Doña Dalia, ¿y cuál era la canción favorita de ustedes? Todas, todas. Hernán tenía familia muy musical, tenía tríos de los tíos y todo, y cantaba muchísimo. Y entonces primero tuvimos música gringa, ¿cierto? Desde los años 50, que era muy linda. Y después empezamos a llegar a Colombia, recién casados, tuvimos todos los tríos, los pachos y todo, de diamantes, etcétera, todo. Y entonces estamos muy utilizados en esto. Y en esta época había los bailes grandes con orquestas de 60 personas en los clubes. Entonces fuimos a todos los bailes y nos gustaba muchísimo. Entonces y Hernán era magnífico bailarín. Y cuando don Hernán la introduce usted al mundo de la cabalgata, del caballo, del plato típico paisa, del aguardiente, de la música en las pesebreras, ¿esa adaptación fue fácil para usted? Bueno, empezó muy bien empezada, porque mi cuñada, Lucía Londoño, vino de Bogotá a acompañarme 1 año después que yo llegué a Medellín. Entonces ella vino a encontrarnos y todo. Era muy querida y me cogió totalmente como en la familia, muy queridos todos. Entonces me fascinó este gesto, ¿cierto? Y los tíos también. Bueno, y entonces, ¿qué más puedo contar? Muy difícil. Yo no sé cómo me gustó todo. Yo acomodé muchísimo, muy rápido. Yo comí arepas y todo, maní, frijoles, todo esto. Chicharrón también. Todo paisa me gustó mucho. Bueno, y ahora este 16 de junio, la creación de don Hernán, que le dejó al mundo del caballo criollo colombiano, su pecadora de hierbabuena. Ese día, ¿qué le dice doña Dalia a la memoria de don Hernán? ¿Qué puedo decir? Que fue un hombre muy serio, muy amable, tenía muchísimos amigos, muchos distintos grupos de amigos, tenía ganaderos, tenía muchos de la oficina de nosotros, que era Invamer, y entonces también muchos contactos con empresarios,
Bueno, era un hombre muy amplio y muy simpático. ¿Qué más puedo quedar? Muy querido. Bueno, Y al ver usted ya que, por ejemplo, hay hijos de la de la pecadora en Estados Unidos, en criaderos tan importantes como Besilú, que ya hay criaderos en Puerto Rico, acá en Colombia, tan importantes con ese fruto de la pecadora. Hernán siempre me decía que esto era el final de nuestro criadero, que con este yegua va a ser maravilloso. Siempre creía esto y siempre hablaba de las hijas, que mejor, ah, mejor, ¿cómo se llama la palabra? Para dejar a uno el criadero de uno, cierto que ya tenía hecho para las hijas. Y entonces cuando nos dejó criadero en el nombre de nosotros, y entonces ya también trabajaba con nosotros Juan Pablo Restrepo, que era muy conocedor de caballos. Entonces Hernán se sintió confiable que ya alguien podía conocer, ¿cierto? Porque las hijas no estaban muy interesadas en los caballos. Cristina, hasta más o menos, ya cuando estaba casada, empezó a interesar en los caballos. Y Adriana siempre montaba magnífico, y en las posiciones y todo. Y entonces él se sintió como muy cómodo para dejar a las hijas y a mí. Bueno, doña Dalia, ¿y cuál es el mensaje que una señora, una dama como usted le da a las mujeres para que se involucren en el mundo del caballo? Pues yo creo que es un mundo muy interesante, muy participativo de hombres y mujeres, y también la familia unida, también con los niños muy temprano. Los hijos de nosotros iban a las ferias de 12, 3 años, imagínense. Bueno, entonces es muy importante como grupo familiar también. Y hombres y mujeres muy interesantes, también es como una cosa que los une también, ¿cierto? Sí. Y es muy bonito ver mujeres y hombres conjuntamente, y las ferias, magníficas las ferias, porque crea todo valores importantes en la vida. No todo es ganar, ¿cierto? Hay que aceptar cuando uno no gana los jueces, pero hay que aceptarlo, ¿cierto? Sí. Que nosotros también tuvimos unas yeguas que uno pensaba que iba a ser campeones y no fue, ¿no? Sí. Y también las 2 yeguas que nosotros nunca pensamos vender una yegua. Nunca. Entonces, no, nunca pensamos. Entonces unos señores de Estados Unidos, entonces vino aquí y quería comprar las 2 yeguas, imagínate, la pecadora y... No, las hijas de la pecadora, Dulcinea y Soñadora. Soñadora. Y estaba mirando en Bogotá, las 2, ellas no ganó en Bogotá, pero por la noche las sacaron las 2. Y estaba todo furor, ¿cierto?, por las 2 yeguas. Y entonces ellos escogieron Soñadora. Y entonces Hernán propuso mucho para Soñadora. Entonces Hernán todavía no quería vender. Se demoró como 1 año, yo creo, decisión para venderla. ¿De verdad? De entonces ya vendió primer yegua de nosotros, del linaje, ¿cierto? O sea que a don Hernán en vida le tocó vender la Soñadora. Sí, Hernán vendió Soñadora como 2 años antes, por ahí 1 año y medio, creo. ¿Y usted recuerda qué le dijo esa noche que él tomó esa decisión a usted? ¿Quién tomó? Las 2 hablamos muchísimo. ¿Y quién tomó la decisión, usted o don Hernán? Pues yo creo que los 2. Es importante. Queríamos vender porque sabes que queremos que se conozca yeguas afuera también. Okay. Y también le daba mucha tristeza salir de Colombia. Bueno, en todo caso tomó la primera decisión, y ya después los 2 fueron a Estados Unidos. La segunda fue allá 1 año y medio, va a ser casi 2 años, yo creo. Y entonces, que es la yegua que está en donde el señor Benjamín León en Besilú. Correcto. Y la primera él compró también, Besilú. Besilú. Señora Dalia, ¿y qué significa
si usted me pudiera poner en palabras lo que significó para usted, don Hernán, y para toda su familia, que el rey Juan Carlos de España, con su esposa, la reina Sofía, y el doctor Álvaro Uribe Gómez, el presidente de Colombia, Uribe Vélez en ese tiempo, eligieran la pecadora para que el doctor Álvaro Uribe Vélez la montara y le hiciera una exhibición a los reyes de España. Y montó con un tinto en sus manos y que no se cayó nada. ¿Cómo te parece? Esto era el show para mostrar a los reyes. Pues me parece que fue muy importante en esta época, maravilloso. ¿Y se recuerda qué significó eso para don Hernán? Gran emoción para tener tanto que tenemos aquí la foto, ¿cierto? Sí, señora. Toda la vida, gran emoción. Bueno, doña Dalia, de verdad que ha sido un gran placer y un honor que usted me haya brindado la oportunidad de primero venir a su casa y aceptar esta invitación en las cámaras de pasofinotv.com para que el mundo y las futuras generaciones conozcan las raíces de un criadero tan importante como el criadero Yerbabuena y sobre todo de dónde viene un ejemplar que es un ícono mundial en el Paso Fino como es la pecadora de Yerbabuena. La dejo para que nos diga cómo quiere que la recordemos, cómo usted quiere que el mundo recuerde a don Hernán. Don Hernán, quiero que recuerde como un gran caballero, muy simpático, muy ayudante en obras sociales, siempre con los trabajadores y todo el resto, muy correcto y muy gran hombre como industrial y muy padre de la familia, muy querido y siempre tenía el núcleo de la familia juntos nosotros. Entonces yo recuerdo como muy agradable y me hace mucha falta. Ahora en 3 años me hace mucha falta. ¿Todavía le hace mucha falta? Mucha falta, claro. Yo creo que al principio es muy difícil porque uno no recuerda un poquito, pero no era tan intenso. Pero ahora que va el tiempo es más difícil. Recuerda que, por ejemplo, no está disfrutando sus caballos y todo, mejor dicho, dando placer a él, ¿cierto? Sí. O sea que usted cada que ve la pecadora le viene don Hernán a su memoria. Cada vez. Y vamos muchísimo a las persebreras y toda la familia la visita y toda la familia trata de acariciarla, pero ella está de carácter muy fuerte porque mueve las orejas siempre. Sí. Y siempre llega, pero no se sabe, no está muy contenta, ¿cierto? Pero toda la familia la visita todo el tiempo que vamos a la finca. Bueno, doña Dalia, de verdad que nuevamente quiero agradecerle y ojalá no sea la última oportunidad que tenga de que me siga hablando de su vida en el mundo de los caballos y ahora con esta nueva generación que tiene en el criadero Yerbabuena, toda proveniente de la pecadora, le deseo los mayores éxitos en el mundo del caballo. Muchas gracias, muy amable por su reportaje y era gran placer. Bueno, señora, muchas gracias. Es la señora Dalia Ocelis de la Cuesta, acá contándonos en pasofinotv.com, en Hablando de Caballos, la historia del criadero Yerbabuena y la pecadora de Yerbabuena. Es Carlos López en pasofinotv.com.